Capítulo 1. El origen del mulch. Volver a la piel de la tierra. Durante siglos, la humanidad ha arado, removido, desgarrado y alterado la piel viva del suelo, buscando más producción, más control, más orden. Sin embargo, en ese mismo tiempo, los bosques, sin intervención humana, han prosperado. Nadie rastrilla el bosque. Nadie abona el desierto con fertilizante químico. Y sin embargo, la vida abunda. ¿Por qué? La respuesta comienza con una capa silenciosa, muchas veces ignorada, que cubre el suelo del bosque. La capa de hojas, ramas caídas, frutos podridos y restos orgánicos que cubren la superficie como una manta viva. A eso, en el lenguaje de la agricultura regenerativa y de la permacultura, lo llamamos mulch. Pero, ¿por qué es tan importante esta cobertura? ¿Qué hace que el mulch sea más que un montón de hojas muertas? Para entenderlo, tenemos que regresar a una verdad simple pero olvidada. El suelo, como cualquier ser vivo, necesita protección. El mulch, la piel protectora del suelo. Imagina por un momento que caminas por un sendero bajo el sol ardiente, descalzo. La tierra sin cobertura quema, está reseca, compactada, agrietada. Así se siente el suelo cuando lo dejamos expuesto. El mulch actúa como una capa protectora, como una segunda piel que resguarda el cuerpo vivo que es la tierra. Esta cobertura regula la temperatura, mantiene la humedad y reduce el impacto del sol, la lluvia y el viento. Cuando hablamos de mulch, no nos referimos solo a estética o limpieza del jardín. Nos referimos a devolverle al suelo su capacidad de respirar, de conservar agua, de albergar vida en sus capas superiores. Sin mulch, la tierra queda desnuda, vulnerable a la erosión, al agotamiento y a la muerte biológica. El mulch como replicación del ecosistema natural. El bosque nunca deja el suelo expuesto. Cada hoja que cae, cada rama seca, cada fruto en descomposición, se convierte en materia orgánica que nutre el sistema. El mulch artificial o manejado es un intento consciente de replicar ese equilibrio. Cubrir el suelo para permitir que sus procesos biológicos sigan ocurriendo sin interrupción. Pero hay algo más. El mulch no solo protege, sino que también alimenta. Al descomponerse, libera nutrientes que son absorbidos por los microorganismos y, finalmente, por las raíces. Es un puente entre la vida que muere y la vida que nace. La función clave de la cobertura: retener la humedad. Uno de los efectos más inmediatos del mulch es su capacidad de conservar la humedad del suelo. Cuando el sol golpea directamente sobre la tierra desnuda, el agua se evapora rápidamente. Con una capa de mulch, esta evaporación se reduce drásticamente. Esto no solo significa menos riego, sino también un entorno más favorable para la vida microbiana. Y aquí es donde empezamos a entender el porqué profundo. Los microorganismos del suelo, esos seres invisibles que sostienen la fertilidad natural, necesitan condiciones estables para vivir. Sin humedad, mueren o migran a zonas más profundas. El mulch, al mantener la humedad, preserva el hogar de estos pequeños aliados. Una barrera contra la erosión y el desgaste. El suelo desnudo está a merced del viento y la lluvia. Cada gota de lluvia que golpea la tierra sin protección actúa como un martillo que rompe la estructura del suelo, que arrastra partículas valiosas, que desintegra lentamente el equilibrio natural. El mulch forma una barrera, amortigua el impacto de la lluvia, disminuye la velocidad del agua que corre, detiene el viento que levanta polvo fértil. Es, en ese sentido, una armadura. Y lo más curioso, es una armadura hecha de lo más suave y humilde de la vida. Hojas secas, paja, ramas, compost, virutas, elementos que, por sí solos, parecen insignificantes, pero que juntos construyen la resiliencia. Mulch, refugio para la vida invisible. Bajo una capa de mulch, la vida florece. No solo hablamos de lombrices y bichos, hablamos de hongos micorrízicos, de bacterias beneficiosas, de toda una red microbiana que transforma la materia muerta en vida nueva. Estos organismos son los verdaderos jardineros del subsuelo. Airean, descomponen, transportan nutrientes, pero necesitan sombra, humedad y una temperatura estable. El mulch les brinda todo eso. Así como un bosque comienza desde el suelo hacia arriba, la salud de cualquier ecosistema comienza en el invisible universo subterráneo. Y el mulch es el techo que protege ese universo. Mucho más que estética, una revolución silenciosa. Muchas veces, en jardinería convencional, se usa mulch como un detalle visual, como decoración.
Se colocan astillas de colores o piedras decorativas que imitan su función. Pero la esencia del mulch no es estética, es regenerativa. El verdadero mulch trabaja, se transforma, cambia, es vivo. Y es esta vitalidad lo que lo hace esencial. Volver al uso del mulch es, en cierto modo, una declaración ética. Es reconocer que el suelo no es un objeto que explotamos, sino un organismo con el que convivimos. Es admitir que no sabemos más que la naturaleza, y por eso intentamos imitarla con humildad. El mulch como símbolo de una nueva agricultura. En este primer capítulo, comprendemos que el mulch no es un accesorio. Es un principio, un símbolo de una forma distinta de tratar la tierra, donde no se impone, sino que se acompaña, donde no se agota, sino que se cuida, donde no se separa, sino que se integra. Mulchar es un acto de amor. Es cubrir la tierra como cubriríamos a un ser querido que duerme. Es una forma de decirle al suelo, te veo, te cuido, te respeto. Y al hacerlo, comenzamos a cambiar nuestra relación con la naturaleza. No desde la teoría, sino desde la práctica más sencilla. No dejar nunca más el suelo desnudo. Capítulo 2. La magia silenciosa del mulch. Conservar agua, cultivar vida. La sequía no siempre llega como una catástrofe repentina. A veces, se instala lentamente, de forma imperceptible. Cada mañana el sol evapora un poco de agua del suelo. Cada riego superficial se va como llegó. Las plantas sufren en silencio. Y el jardinero, sin entender por qué, aumenta la frecuencia de riego, sin darse cuenta de que está atrapado en un ciclo de pérdida constante. En este capítulo exploraremos cómo el mulch, ese manto humilde de hojas, paja o restos de cocina, tiene el poder de romper ese ciclo. Vamos a desentrañar la relación íntima entre el mulch y el agua, y cómo esta relación es, en realidad, una de las claves para cultivar vida en equilibrio. El agua, elemento sagrado del suelo. El agua no es solo humedad, es un canal. Es el medio por el cual los nutrientes viajan hacia las raíces, el vehículo que activa la microbiología del suelo. Sin agua no hay transporte, no hay movimiento. Y sin movimiento, el suelo se vuelve estéril. El mulch actúa como guardián de ese recurso esencial. Pero no lo retiene en una bolsa ni lo acumula como un recipiente. Lo conserva regulando las condiciones del suelo para que la evaporación se minimice y el uso del agua sea más eficiente. La evaporación, el ladrón invisible. Imagina un huerto regado a primera hora del día. El agua se infiltra, pero la superficie queda expuesta. Al cabo de unas pocas horas, con el sol alto, la humedad superficial comienza a evaporarse. No estamos hablando de gotas. Hablamos de litros que se pierden día tras día. El mulch crea una barrera física entre el sol y el suelo. Esta barrera no solo reduce el calor directo, sino que también baja la temperatura superficial del suelo. Y con eso, la velocidad de evaporación disminuye drásticamente. ¿Resultado? Las plantas disponen de agua por más tiempo, los microorganismos permanecen activos, y el jardinero necesita regar menos. La eficiencia aumenta no por hacer más, sino por perder menos. Retención de humedad. ¿Cómo lo hace el mulch? No todo mulch actúa igual. La clave está en su estructura. Materiales como la paja, las hojas secas o las virutas de madera tienen una estructura porosa que permite retener pequeñas cantidades de agua entre sus fibras. Esta humedad queda atrapada en la capa de mulch, generando un microclima húmedo en la interfase entre suelo y atmósfera. Pero eso no es todo. Cuando el mulch se humedece con la lluvia o el riego, actúa como una esponja lenta. Libera agua gradualmente hacia el suelo, imitando los procesos naturales que observamos en los bosques. El mulch como regulador hídrico. Ni mucho ni poco. Uno de los grandes desafíos del suelo vivo es el equilibrio hídrico. Ni la sequedad extrema ni el exceso de agua son deseables. Aquí es donde el mulch brilla de nuevo. No solo conserva la humedad, también evita que el agua se escurra rápidamente en suelos arenosos y ayuda a evitar el encharcamiento en suelos pesados. ¿Cómo lo logra? Al ralentizar la caída del agua de lluvia, el mulch permite que ésta se infiltre de manera más uniforme. En vez de golpear la tierra y rebotar o arrastrar nutrientes, la lluvia es absorbida suavemente, como una caricia al suelo. La lluvia buena y la lluvia destructiva. No toda lluvia es bendición cuando el suelo está desnudo. Las lluvias intensas pueden compactar la superficie del suelo, destruir su estructura y arrastrar la capa fértil. Sin embargo, con una buena capa de mulch,
incluso una tormenta intensa, puede ser absorbida sin daño. Esto significa que el mulch no solo conserva el agua, también la transforma de enemiga potencial a aliada. Nos permite aprovechar mejor las lluvias sin riesgo de erosión ni pérdida de nutrientes. Los beneficios secundarios, más allá del agua. Cuando el suelo mantiene su humedad, ocurren fenómenos invisibles pero esenciales. Las raíces se expanden mejor, ya que el suelo no se endurece. La microbiología del suelo se estabiliza, permitiendo la formación de humus. Los nutrientes solubles se mantienen disponibles, sin ser arrastrados por el agua superficial. Las plantas sufren menos estrés, porque no experimentan cambios bruscos de humedad. Todo esto se traduce en menos enfermedades, mayor producción y sistemas más autosuficientes. Mulch como ahorro de agua. Impactos reales. En climas secos o regiones donde el agua escasea, el mulch puede marcar la diferencia entre un huerto viable y uno insostenible. Estudios y experiencias muestran que el uso de mulch puede reducir entre un 40% y 70% la necesidad de riego, dependiendo del clima y del tipo de cobertura. Pero más allá del porcentaje, lo importante es el cambio de enfoque. El mulch nos invita a regar con inteligencia, no con abundancia. A mirar la calidad de cada gota y no la cantidad. Una metáfora final, la capa que respira. Si el suelo fuera un organismo, el mulch sería su piel. Y como toda piel viva, debe ser porosa, respirable, flexible. No se trata de cubrir el suelo con plástico, ni con capas impermeables. Se trata de crear una interfaz viva que retenga lo necesario sin ahogar, que dé sombra sin impedir la respiración, que equilibre sin imponer. En este sentido, el mulch no es una técnica agrícola, es una filosofía, una forma de entender que cada gota que llega al suelo es un regalo, y que cuidarla es un acto de respeto hacia la vida. Capítulo 3. El mulch como barrera viva. Defensa natural contra malezas, plagas y cambios extremos. El enemigo silencioso. Las hierbas no deseadas. Cuando un suelo queda desnudo, no se queda en silencio. La naturaleza, sabia y veloz, lo coloniza con las primeras especies que pueden adaptarse a ese vacío. Y esas especies, generalmente conocidas como malezas, no aparecen por azar. Son una señal de que el suelo está herido, expuesto y necesita protección. El problema es que estas plantas pioneras no siempre son compatibles con nuestros cultivos. Compiten por la luz, el agua y los nutrientes. Algunas incluso atraen plagas o albergan enfermedades. Sin control, pueden apoderarse de todo el sistema. ¿Qué hace el mulch ante esto? Lo que hace un bosque sano, cubre y regula. El mulch y la luz. Apagando el interruptor de la germinación. Muchas semillas de malezas necesitan una señal clara para germinar, la luz. Cuando la capa de mulch cubre el suelo, crea una sombra suave, pero constante. Esta sombra impide que la mayoría de esas semillas activen su crecimiento. Incluso si algunas germinan, lo hacen con menos fuerza, estirándose en busca de luz, debilitadas desde el principio. Al cabo de unos días, muchas mueren por agotamiento o se ven fácilmente superadas por los cultivos que sí tienen acceso a luz directa. Es una forma de control pasiva, sin químicos, sin esfuerzo constante, basada en entender cómo funciona la vida, no en forzarla. Barrera física. Un escudo contra las raíces invasoras. Las malezas más persistentes, como el pasto grama, la correhuela o el diente de león, tienen raíces agresivas que pueden volver una y otra vez. Aquí el mulch actúa como una alfombra gruesa que interfiere directamente con su avance. Una capa densa de cartón, hojas y compost puede ahogar los brotes jóvenes y debilitar las reservas de las raíces al no permitirles fotosintetizar. Con el tiempo, estas especies pierden fuerza y ceden su lugar a especies deseadas. No se trata de exterminarlas, sino de cambiar las condiciones para que no dominen. Mulch contra plagas. Creando hábitats equilibrados. Cuando hablamos de plagas, muchas veces pensamos en insectos dañinos. Pero lo que solemos olvidar es que el desequilibrio crea la plaga, no el insecto en sí. El mulch ayuda a crear un microecosistema más rico. Al mantener la humedad y temperatura constantes, ofrece refugio para depredadores naturales como arañas, escarabajos beneficiosos, ranas y aves insectívoras. Además, al evitar que el suelo se seque y se agriete, impide que muchos insectos pongan huevos allí y que ciertas larvas prosperen. El mulch no mata, equilibra. No combate el problema,
Lo desactiva desde el origen. Regulación térmica, contra el calor y el frío extremos. En un día de verano, el suelo sin cobertura puede superar fácilmente los 50 degrees Celsius. En invierno, puede caer por debajo del punto de congelación. Este vaivén térmico daña las raíces, debilita las plantas y estresa al sistema entero. El mulch actúa como un aislante natural, moderando la temperatura del suelo como lo haría el follaje de un bosque. En verano, lo mantiene fresco. En invierno, lo abriga. Este equilibrio térmico es vital no solo para las plantas, sino también para la vida microbiana del suelo. Muchas bacterias y hongos beneficiosos no pueden sobrevivir a esos extremos. Sin ellos, el suelo muere aunque aún se vea fértil. Las enfermedades también se frenan con sombra y equilibrio. Algunas enfermedades se propagan a través de salpicaduras. Cuando llueve o se riega, las gotas levantan esporas desde el suelo hasta las hojas de las plantas. Pero cuando hay mulch, esa capa actúa como un amortiguador. Las gotas se absorben allí. Las esporas se quedan abajo. Además, al mantener los niveles de humedad estables, el mulch reduce las condiciones que favorecen hongos patógenos como el mildiu o el oidio. Es un sistema de defensa natural, no agresivo, que se fortalece con el tiempo en lugar de debilitarse. La visión regenerativa, prevenir en lugar de reaccionar. Este capítulo es una invitación a dejar de ver el jardín como un campo de batalla. El mulch nos enseña a observar y prevenir, en lugar de reaccionar constantemente con pesticidas o herbicidas. Donde hay mulch, hay silencio. Donde hay mulch, hay estabilidad. Donde hay mulch, las plagas no se propagan con facilidad y las malezas pierden su urgencia. El suelo cubierto no es solo un suelo sano, es un suelo sabio. Final. Construir una muralla que respira a diferencia de los muros de cemento, el mulch construye una barrera que respira. No separa, sino que filtra, equilibra y amortigua. Permite que la vida florezca en las condiciones correctas y que lo que amenaza esa vida simplemente no prospere. Es una estrategia ancestral inspirada en los suelos forestales que hemos olvidado por confiar en soluciones rápidas. Pero cuando la recordamos y la aplicamos, el cambio no solo se nota, se siente. Capítulo 4. Respiración del suelo. Cómo el mulch favorece la vida subterránea y la fertilidad duradera. El suelo no es tierra, es un cuerpo vivo. Cuando observamos un puñado de suelo fértil, podemos pensar que es solo tierra, pero eso es un error. Lo que tenemos en las manos es un ecosistema entero, complejo y dinámico. Allí viven bacterias, hongos, lombrices, ácaros, escarabajos, raíces, microfilamentos, miles de millones de seres vivos por cucharada. Este ecosistema necesita las mismas cosas que cualquier otro ser vivo: oxígeno, alimento, temperatura estable y humedad. Y el mulch, esa capa que cubre el suelo, es el mejor aliado para garantizar estas condiciones. Sin mulch, el suelo se convierte en una superficie inhóspita, seca, expuesta al sol, al viento, a la lluvia violenta. Es como quitarle la piel a un organismo. Con mulch, en cambio, se activa un proceso invisible pero vital, la respiración del suelo. Respirar no es solo aire, es equilibrio. La respiración del suelo no se refiere únicamente a oxígeno. También implica intercambio de gases, temperatura adecuada y actividad microbiana saludable. El mulch permite que el aire fluya sin que el suelo se compacte y evita la formación de costras duras tras el riego o la lluvia. Las raíces, como nosotros, respiran. Necesitan oxígeno para vivir. Pero si el suelo se compacta por el sol directo o por el paso de personas y animales, esas raíces se asfixian. El mulch impide que eso ocurra. Amortigua, suaviza, acolcha. Es como poner una manta transpirable sobre el pecho de un bebé dormido. Protege, pero permite el flujo vital. El festín subterráneo, alimentar la vida invisible. Una capa de mulch no solo protege, también se convierte en alimento. A medida que se descompone, el mulch aporta carbono, lignina, celulosa y otros compuestos orgánicos que los hongos, bacterias y lombrices procesan. Este proceso libera nutrientes disponibles para las plantas y estimula la creación de humus, la capa más rica y fértil del suelo. Además, los excrementos de estos organismos, como el humus de lombriz, son altamente nutritivos, esponjosos y con gran capacidad de retención de agua. Todo gracias a una cadena de vida que se sostiene sobre una simple capa de paja, hojas o compost. Hongos y bacterias,
Los verdaderos jardineros invisibles. Bajo el mulch, los hongos micorrízicos extienden sus redes, conectando plantas entre sí. Estas redes ayudan a compartir nutrientes, alertar sobre plagas y mantener la salud general del sistema. Pero los hongos no prosperan en suelos desnudos. Necesitan oscuridad, humedad y materia orgánica en descomposición, condiciones que solo el mulch garantiza. Las bacterias beneficiosas, por su parte, transforman compuestos complejos en nutrientes solubles. Ayudan a fijar nitrógeno, degradar residuos y defender el suelo de patógenos. Y como los hongos, no sobreviven bien en suelos erosionados o secos. Sin mulch, su mundo colapsa. Lombrices, constructoras de fertilidad. Pocas criaturas tienen una influencia tan poderosa y positiva como las lombrices. Bajo una buena capa de mulch, las lombrices encuentran alimento, temperatura constante y refugio de aves o rayos UV. En su ir y venir, mezclan capas de suelo, airean, crean galerías y, lo más importante, dejan atrás túneles llenos de microorganismos y nutrientes. Su paso convierte un suelo muerto en un suelo vivo. Un suelo con lombrices es un suelo fértil, pero para que las lombrices vengan, el mulch debe quedarse. Tiempo, transformación y confianza. El mulch no es fertilizante rápido. No ofrece resultados inmediatos como un químico de bolsa. Es lento, es paciente, pero es sostenible, profundo y regenerativo. Con el paso de semanas y meses, ese mulch se convierte en tierra, se transforma, y esa tierra ya no necesita aditivos externos, se autorregula, se repara sola, se reproduce a sí misma. El secreto está en confiar en ese proceso, en cultivar la invisibilidad, en respetar el ritmo de lo vivo. Final, proteger para crear. En el fondo, el mulch no es solo una técnica agrícola, es una filosofía, una forma de decir, esto que está debajo vale. Es una manera de proteger lo invisible, de nutrir sin intervenir, de dejar que la vida se exprese en sus propios términos. Cuando entendemos que el suelo respira, también aprendemos a escuchar su ritmo. Y en ese ritmo nace la fertilidad verdadera. Capítulo 5. Retención de humedad. Como el mulch. Ayuda a ahorrar agua y sostener la vida. La sed del suelo. Un problema creciente. El agua es vida, sí. Pero también es fugaz. Basta con que el sol brille fuerte un par de horas y el agua del suelo empieza a evaporarse. Si la tierra está desnuda, sin protección, es como dejar un vaso al sol. Lo que había desaparece rápido. Cada día que dejamos el suelo expuesto al viento, al sol directo o a la lluvia violenta, perdemos litros y litros de agua útil. Y no solo se pierde humedad, se interrumpe la vida del suelo. Las bacterias mueren, las lombrices huyen, las raíces se estresan, el suelo se calienta, se vuelve polvoriento, quebradizo. Se endurece como una costra seca, y esa deshidratación se traduce en un huerto que necesita más riego, más esfuerzo, más dinero, hasta que el suelo simplemente se rinde. Pero la solución no viene en una manguera, viene desde arriba. Se llama mulch. Mulch, una esponja protectora sobre la tierra. El mulch funciona como una manta natural que regula la evaporación. Imagínate cubrir tu jardín con una capa de paja, hojas secas, virutas, cartón o compost. Esa capa rompe el contacto directo del sol con la tierra, impide que el viento se lleve la humedad y retiene el rocío de la noche. Incluso cuando el día es caluroso, el suelo bajo el mulch se mantiene fresco, húmedo y estable. Y eso significa que las raíces siguen trabajando, las bacterias siguen activas y el sistema sigue respirando. El mulch no da agua, pero evita que la pierdas. Ahorrar agua sin sacrificar producción. Muchos agricultores que adoptan mulch descubren que sus plantas aguantan más días sin riego, incluso en pleno verano. Los cultivos no solo sobreviven, prosperan. Esto sucede porque el mulch no solo protege del calor, también reduce la frecuencia de riego en más del 50%. Aumenta la eficiencia del agua de lluvia al evitar escorrentías. Permite un riego profundo, ya que la capa superior del suelo se mantiene porosa. Evita que el agua golpee y compacte el suelo, facilitando la infiltración lenta. En lugar de regar todos los días un suelo expuesto, se puede regar cada 3, 4 o incluso 5 días, con mejores resultados. Menos agua, más vida. El agua no se pierde, se infiltra. Una idea clave en permacultura es que el agua debe permanecer donde cae. Si llueve, no queremos que esa agua se escurra colina abajo o se evapore antes de entrar al suelo.
queremos que se infiltre. El mulch cumple ese rol silencioso. Desacelera la caída de la lluvia, como si cada gota fuera absorbida lentamente por una esponja antes de tocar la tierra. Esto evita erosión, crea una hidratación más uniforme y promueve la recarga de las capas profundas del suelo. Incluso en zonas secas o semiáridas, aplicar mulch puede aumentar hasta 10 veces la capacidad del suelo de absorber y retener agua. Mulch, microclima y rocío. Hay algo casi mágico que ocurre por las noches en jardines cubiertos con mulch. El rocío se condensa mejor. El aire húmedo, al entrar en contacto con una superficie más fría y porosa, como la paja o las hojas, se convierte en gotas. Ese rocío, mínimo pero constante, se convierte en aporte extra. Además, la capa de mulch reduce las temperaturas extremas, evitando que el suelo se recaliente durante el día y se enfríe bruscamente en la noche. Así se crea un microclima estable que ahorra estrés hídrico a las plantas. Mulch como sistema de almacenamiento de agua. Podemos ver el mulch no como un residuo, sino como una herramienta de diseño. Su estructura es porosa. Retiene agua en sus fibras. La libera lentamente. Funciona como un sistema pasivo de riego por goteo natural. Un lecho bien mulcheado puede mantenerse húmedo hasta el doble de tiempo que uno desnudo. Es como si tuvieras una reserva invisible de agua justo debajo de cada planta. Reflexión final. La piel que retiene la vida. Volvamos a una imagen fundamental. El mulch es la piel del suelo. Ningún ser vivo anda sin piel. La piel protege, regula la temperatura, controla la pérdida de agua. Desnudar la tierra es un acto violento, aunque no lo parezca. Es exponerla al desangramiento hídrico. Mulchar, en cambio, es sanarla y ayudarla a mantener su humedad vital. En un mundo que sufre sequías cada vez más extremas, elegir mulch es un acto de resistencia. Es una forma de decir, aquí el agua vale, y la cuidamos desde la raíz. Capítulo 6. Defensa natural. Cómo el mulch protege contra plagas, enfermedades y errores humanos. La guerra silenciosa del suelo. La mayoría de las personas piensa que el mulch solo sirve para cubrir la tierra, pero debajo de esa capa aparentemente inerte sucede una guerra silenciosa. Todos los días, las plantas se enfrentan a amenazas. Insectos que devoran hojas, hongos que pudren raíces, bacterias patógenas que enferman a cultivos enteros, incluso errores humanos como riegos excesivos, paso de maquinaria o pisoteo innecesario. ¿Y cómo responde el mulch? No con violencia, con equilibrio, con contención, con prevención. El mulch no es una barrera mecánica solamente, es una estrategia ecológica de defensa integral. Como un escudo, como una piel. Un aliado que impide que muchos problemas lleguen siquiera a comenzar. 1. Plagas. Menos visibilidad, menos oportunidad. Una de las primeras funciones del mulch como defensa natural es que interrumpe los ciclos de reproducción de muchas plagas. Al cubrir el suelo, impide que ciertos insectos depositen huevos directamente en la tierra. Oculta los tallos y raíces vulnerables. Rompe la conexión directa entre las larvas del suelo y los brotes tiernos. Por ejemplo, muchas plagas de cuerpo blando, como pulgones, trips o larvas de escarabajo, buscan zonas cálidas y húmedas en la superficie del suelo para completar sus ciclos. El mulch, al mantener el suelo más fresco y menos accesible, desincentiva estos comportamientos. Además, al tener una superficie irregular, no les resulta cómodo moverse, ni localizar rápidamente el lugar ideal para instalarse. 1. Hongos patógenos y salpicaduras de enfermedades. En la agricultura convencional, es común ver enfermedades causadas por hongos que brotan desde el suelo hacia las hojas. ¿Cómo? A través de las salpicaduras del riego o la lluvia. Pequeñas gotas de agua caen, golpean el suelo desnudo, y en ese microsegundo arrastran esporas de hongos y bacterias hacia arriba, contaminando los tallos o las hojas bajas. El mulch evita esas salpicaduras. Al absorber el impacto del agua, mantiene a raya las enfermedades fúngicas como el mildiu, la alternaria o el tizón. También reduce el estrés hídrico en la base de las plantas, lo cual fortalece sus defensas naturales. 1. ¿Contención de malezas invasoras malezas? El mulch tiene una respuesta muy clara. No les deja luz. La mayoría de las semillas de malezas requieren 3 cosas para germinar: luz, temperatura adecuada y humedad superficial. El mulch interrumpe esas condiciones. Al bloquear la luz
y mantener el suelo más fresco, frena la germinación masiva de hierbas no deseadas. Esto significa menos competencia para nuestros cultivos, menos necesidad de desmalezar, menos raíces invasoras extrayendo nutrientes y agua. Es una defensa pasiva, pero extremadamente eficiente. 1. Protección contra errores humanos. No siempre el enemigo viene de fuera. A veces somos nosotros mismos quienes, sin querer, dañamos el suelo, pisoteamos zonas sensibles, regamos en exceso, cultivamos cuando el suelo está demasiado húmedo o seco. El mulch ayuda a mitigar esos errores. ¿Cómo? Distribuye el peso cuando caminamos, evitando compactar la tierra. Evita la formación de costras por exceso de riego. Actúa como indicador visual. Si el mulch está húmedo, probablemente no se necesita regar. Además, el mulch funciona como una capa pedagógica. Nos enseña a observar mejor, a actuar con más precisión, a intervenir menos. Es un maestro paciente. 1. Atracción de aliados, enemigos de tus enemigos. Pero el mulch no solo repele plagas, también atrae aliados. Una capa de materia orgánica se convierte en refugio para depredadores naturales de plagas, como arañas cazadoras, escarabajos de tierra, ranas, ciertos pájaros insectívoros, mariquitas y crisopas. Estas especies encuentran refugio en el microhábitat que el mulch genera, húmedo, seguro, protegido de depredadores más grandes. A cambio, se alimentan de larvas, huevos e insectos dañinos, ayudando a mantener el equilibrio natural sin necesidad de pesticidas. 1. La protección no es control. Es armonía a diferencia de los métodos químicos, que intentan erradicar cualquier signo de vida no deseada. El mulch promueve un sistema más sabio. En vez de controlar, regula. No elimina plagas. Las mantiene en niveles bajos y manejables. No bloquea el crecimiento, lo guía. No esteriliza el ambiente, lo diversifica. Es un enfoque mucho más ecológico, resiliente y duradero. En lugar de convertir el huerto en un campo de batalla, lo transforma en un ecosistema sano, capaz de defenderse solo. Reflexión final. La mejor defensa es la diversidad. La sabiduría del mulch está en su silencio. No grita, no brilla, no impone, pero trabaja día y noche defendiendo el corazón del sistema, el suelo. En cada centímetro de mulch hay una lección de humildad. Entender que proteger la vida no es imponer el orden, sino crear las condiciones donde la armonía emerge por sí sola. Y quizás, al observar el mulch, entendamos que el equilibrio verdadero no necesita castigar lo que nos molesta, sino nutrir lo que nos fortalece. Capítulo 7. Refugio para la vida. El mulch como ecosistema vivo en miniatura. Lo que no se ve. Sostiene lo que sí se ve, a simple vista. El mulch parece algo inerte. Hojas secas, trozos de ramas, virutas de madera, heno, cartón. Nada muy espectacular. Pero basta con meter la mano y levantar una pequeña capa para descubrir un universo oculto que trabaja día y noche, en silencio, sosteniendo la fertilidad del mundo visible. El mulch actúa como una alfombra viva, donde se cruzan organismos, nutrientes, temperatura, humedad y relaciones simbióticas que sostienen la salud del suelo y de las plantas. Es literalmente un ecosistema en miniatura. 1. Invertebrados del suelo, los ingenieros invisibles. Al esparcir mulch sobre el suelo, estamos creando el hábitat ideal para invertebrados benéficos como lombrices de tierra, cochinillas, escarabajos, milpiés, ciempiés, arañas cazadoras, ácaros beneficiosos. Estos pequeños habitantes del subsuelo no solo habitan el mulch, lo procesan, fragmentan, digieren y transforman en humus. Son los primeros en actuar cuando colocamos materia orgánica encima del suelo. Rompen fibras, excavan túneles, oxigenan la tierra y mejoran la estructura. Las lombrices, en especial, convierten residuos en oro negro. Su paso por el mulch y el suelo genera una especie de composta en movimiento, rica, húmeda, viva. 1. Microorganismos, la vida invisible que alimenta el suelo. Más allá de lo que podemos ver a simple vista, el mulch también estimula comunidades microbianas. Bacterias, actinomicetos y hongos que descomponen la materia orgánica y alimentan a las raíces. Entre ellos destacan hongos micorrízicos, que se asocian con las raíces de las plantas para mejorar la absorción de agua y nutrientes. Bacterias nitrificantes, que ayudan a transformar el nitrógeno en formas asimilables. Organismos descomponedores, que degradan lignina y celulosa en compuestos disponibles para las plantas. Estas comunidades solo prosperan en condiciones de humedad estable,
sombra y temperatura moderada. Es decir, exactamente las condiciones que el mulch crea. 1. Interacciones simbióticas, más que coexistencia, cooperación. En el ecosistema del mulch no solo hay diversidad, hay relaciones profundas. Uno alimenta al otro, uno protege al otro, uno depende del otro. Esta red de interacciones da lugar a cadenas alimentarias en miniatura. Un escarabajo se alimenta de un insecto muerto, que previamente consumió un hongo que se desarrolló sobre una hoja caída. Cooperación ecológica. Un hongo micorrícico extiende sus hifas hasta las raíces de una planta, ofreciéndole fósforo a cambio de azúcares. Control natural de patógenos. Bacterias buenas compiten con patógenas y mantienen el equilibrio microbiano. Y todo eso sucede sin ruido, sin bombas químicas, sin intervención humana. Solo por haber puesto una capa de materia orgánica sobre el suelo. 1. Mulch como hotel de biodiversidad. El mulch funciona también como un refugio térmico para muchas especies que buscan evitar el calor del día, la desecación o el frío nocturno. Allí se alojan anfibios como ranas o sapos, reptiles pequeños como lagartijas, insectos polinizadores durante su descanso, pájaros que buscan alimento escarbando, mamíferos menores como erizos o musarañas en zonas rurales. Cada especie encuentra en el mulch microclimas que no existirían en un suelo desnudo. Es un sistema pasivo, pero lleno de hospitalidad biológica. 1. Más diversidad equal sign más resiliencia. Cuando hay más vida, hay más capacidad de respuesta. Un sistema diverso no se quiebra ante un ataque puntual, una plaga, una sequía o una enfermedad. Si hay diversidad de organismos, hay más depredadores naturales. Si hay diversidad de hongos y bacterias, hay más defensas bioquímicas. Si hay muchas especies interactuando, hay más estabilidad ecológica. El mulch actúa como un amplificador de biodiversidad, y con ello aumenta también la capacidad del sistema para resistir y adaptarse. 1. Un recordatorio de cómo trabaja la naturaleza. Colocar mulch sobre el suelo es una forma de imitación inteligente. Es lo que hace el bosque. Es lo que hace la pradera. Donde no hay intervención humana, la naturaleza siempre cubre su suelo. Nada en el mundo natural queda desnudo por mucho tiempo. Si el suelo está expuesto, algo, una hoja, una rama, una pluma, un cadáver, lo cubrirá eventualmente. Porque la vida necesita protección, humedad, compostaje lento y continuidad. Cuando mulchamos, estamos reconectando con ese patrón universal. Estamos dejando de luchar contra la naturaleza y comenzando a trabajar con ella. Reflexión final. Bajo tus pies, un milagro. Cada vez que camines sobre mulch, piensa que no estás caminando sobre basura seca. Estás caminando sobre vida organizada en red, trabajando para sostener el mundo verde que ves arriba. La verdadera fertilidad no está en los fertilizantes, ni en las herramientas, ni en la genética de las semillas. Está allí, en lo invisible, en lo oculto, en esa comunidad diminuta que el mulch alimenta, protege y despierta. Y cuando entendemos eso, dejamos de pensar en el mulch como un extra. Y comenzamos a verlo como el corazón del sistema. Capítulo 8. Una herramienta de revolución silenciosa. El mulch como acto de cambio regenerativo. ¿Y si te dijera que cambiar el mundo empieza con cubrir el suelo? Puede sonar exagerado, pero en realidad es profundamente cierto. Mientras muchos buscan soluciones al cambio climático, la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad o las crisis alimentarias a través de tecnología de punta, el mulch nos recuerda algo esencial. La naturaleza ya sabe cómo sanar, si la dejamos trabajar. El mulch no es solo una técnica de cultivo, es una herramienta de cambio cultural. Es una declaración silenciosa que dice: confío en la lógica de la vida, respeto los ritmos del suelo, me alío con el tiempo y la descomposición. Este gesto tan simple como cubrir el suelo tiene efectos profundos, acumulativos y expansivos. El mulch como símbolo de cambio de paradigma. Durante siglos, la agricultura moderna ha estado basada en el control, la extracción y el monocultivo. Se dejó el suelo desnudo, se lo aró sin tregua, se lo fumigó, se lo forzó a producir como si fuera una máquina. Pero la tierra no es una máquina. Cuando colocamos mulch, estamos diciendo: no necesito arrasar para alimentar. Puedo colaborar con la vida, no dominarla. Puedo construir fertilidad sin químicos, sin violencia, sin erosión. El mulch representa un cambio de paradigma, del control a la cooperación,
del desgaste a la regeneración, del rendimiento a corto plazo a la abundancia sostenible. El mulch regenera lo que la agricultura convencional destruye. Colocar mulch devuelve al suelo lo que se le quitó, materia orgánica perdida por el arado, humedad robada por la evaporación, estabilidad térmica que el suelo necesita para albergar vida, hábitat para los organismos que construyen fertilidad, protección contra el sol, el viento, la lluvia fuerte, y lo hace sin máquinas, sin motores, sin gastos enormes. Lo hace en silencio, a lo natural, a lo profundo. El mulch cierra ciclos y evita residuos. Otra razón por la que el mulch es revolucionario es que no requiere insumos externos. Podemos crear mulch con ramas podadas del jardín, pasto seco después de cortar, hojas caídas en otoño, cartón reciclado, cáscaras de cultivos cosechados, restos de cosechas anteriores, es decir, todo lo que antes llamábamos desecho se convierte en recurso. El mulch nos enseña a mirar distinto. Donde otros ven basura, nosotros vemos vida futura. Mulch y el tiempo lento. Resistir a la urgencia. Vivimos en una cultura de rapidez. Resultados inmediatos, producción sin pausa, soluciones express. Pero la Tierra no funciona así. El mulch nos invita a abrazar el tiempo lento, a observar cómo una capa de hojas se transforma en humus en meses, a esperar la aparición de hongos, lombrices, insectos, a confiar en procesos invisibles que toman tiempo, pero construyen permanencia. Y eso, en este mundo de urgencias, es un acto radical, acto regenerativo y político. Cuando alguien cubre el suelo con mulch, está haciendo algo más que jardinería. Está rehabilitando un ecosistema dañado. Está alimentando la microbiología del planeta. Está secuestrando carbono y ayudando al clima. Está resistiendo a la lógica extractiva. Está restaurando el vínculo humano con la tierra. No se trata solo de rendimientos. Se trata de soberanía, salud del suelo y memoria ecológica. Un puñado de mulch puede parecer simple, pero es una semilla de revolución silenciosa. Del mulch al paisaje regenerado. Cuando se usa mulch de forma sistémica, los suelos recuperan su estructura. El agua se infiltra mejor y permanece más tiempo. Las plantas son más sanas y autosuficientes. Se reduce la necesidad de fertilizantes, pesticidas y riegos intensivos. La biodiversidad aumenta. Se reconstruye el ecosistema. El mulch no solo protege lo que hay, activa lo que dormía. Lo que parecía suelo muerto vuelve a cantar. Tu jardín como parte del planeta. Aunque tengas un pequeño patio o unas macetas en la ciudad o una hectárea de campo, cada vez que colocas mulch, estás sumando a un movimiento global que honra la vida. Estás diciendo, no quiero cultivar contra la naturaleza, quiero hacerlo con ella. No necesito químicos, necesito cobijo y paciencia. El suelo no es un recurso, es un ser vivo. Reflexión final. Cubrir para descubrir. El mulch cubre la tierra, pero con ese gesto descubre nuestro lugar en el mundo. Nos recuerda que no somos ingenieros del planeta, sino parte de una red. Nos recuerda que cuidar no es dominar, sino abrigar, proteger, alimentar, confiar. Tal vez, después de todo, cambiar el mundo no empieza con una revolución visible, sino con una capa de hojas secas, colocadas con amor sobre la tierra desnuda.